Bien, mis hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, versículo 1. Habían invitado a nuestro Señor Jesucristo a una cena, ¿verdad? Y estaba Él entre fariseos, entre escribas, entre diferente tipo de gente. Y nuestro Señor habla de 3 parábolas en el capítulo 15, 3 parábolas que hablan sobre la Trinidad bendita de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo que nos muestran estas parábolas es el carácter de la Santísima Trinidad, que en su esencia, el carácter de Dios Padre, el carácter de Dios Hijo y el carácter de Dios Espíritu Santo es traer al perdido a casa. Es traer al que estuvo y se fue. Y hacen todo por que ese perdido regrese a casa. Y es emocionante cómo la Escritura, ¿verdad?, nos habla de ello en estas 3 parábolas. Dice el capítulo 15, versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: a los pecadores recibe, y con ellos come. Es importante analizar aquí cómo tanto fariseos como escribas, que se creían verdaderamente allegados a Dios, se creían que ellos eran los justos, pero ¿cuál era su característica primordial de los fariseos y escribas? Juzgar a los demás. Falta de amor al prójimo. Entonces nuestro Señor Jesucristo les refiere una parábola, como dice el versículo 3. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Una de 100, una oveja de 100, 1%. Si esa oveja se pierde, si esa oveja se retira, si esa oveja se extravía, el pastor de las ovejas hace todo lo posible por llegar y encontrar a esa oveja perdida. Versículo 5 dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Se goza nuestro Señor cuando un perdido regresa, cuando un perdido es nuevamente restaurado a la comunión con el Señor.
Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Ahora, muchas veces hemos visto esa escena de nuestro Señor Jesucristo con una oveja, ¿verdad? Una oveja aquí arriba en su cuello, agarrándola de las patas, llevándola nuevamente de regreso a el redil. Pero aquí la Escritura nos dice que cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Yo escribí algo acerca de esta escena. Habiendo encontrado la oveja, la puso sobre sus hombros y la llevó a su hogar. Esto sugiere que la oveja salvada gozaba de un lugar de privilegio e intimidad que nunca había conocido mientras estaba contada entre las otras. A veces como cristianos estamos en el redil. Nosotros somos las ovejas del buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Cristo. Jesús es el buen pastor. Y dice la Escritura que mi vida pongo por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aquí en esta escena, a veces dentro del redil en el que estamos todos, a veces muchas ovejitas no experimentan esa intimidad, esa comunión, ese gozo, esa paz que solamente nuestro Señor Dios nos da. Tenemos que salirnos, tenemos que irnos, salirnos del redil, pero obviamente si se sale uno de la cobertura, le empieza a uno a ir mal. Le empiezan a suceder cosas a uno que bueno, que si estuviéramos dentro del redil no hubieran pasado jamás. Pero cuando mi Señor Jesucristo, como el pastor de las ovejas, va por esa oveja y hace que regrese, ahí esa oveja es cuando empieza a experimentar esa intimidad y la comunión con nuestro Señor. En Isaías 40, por favor, vamos para allá. Isaías 40. Versículo 11. Isaías 40:11 dice nuestro Señor en su palabra: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. Vean qué hermosa escena del Padre. Como pastor apacentará su rebaño. O sea, lo alimentará, ¿verdad? Lo alimentará de pasto espiritual. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. En su seno, en su brazo los lleva, aquí los lleva y lo pone sobre su seno a esa oveja. ¿Sabes qué, hermano? Imagínate esa escena. Imagínense esa escena, porque esa ovejita que está aquí puesta en el brazo del Señor y pegada a su pecho, somos nosotros. Somos nosotros que ahí estamos seguros, que ahí estamos protegidos por nuestro Señor bendito. Y eso aquí lo dice Isaías 40:11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno, ¿cuál es su seno? El corazón. Y en su seno los pastoreará. En su seno los llevará. Pastoreará. Vean qué ternura de Señor tenemos. Pastoreará suavemente a las recién paridas. A las recién convertidas el Señor las apacienta suavemente. Hablando de paciencia, hablando de amor, hablando de un trato suave, de un trato afable,
a cada oveja que llega al redil. Ese es nuestro Señor Santísimo. Bendito y adorado Jesús. Regresemos a Lucas 15, por favor. Entonces, en esta parábola de la oveja perdida, estamos viendo al Hijo, a Cristo Jesús. Que si una oveja se pierde, que si una oveja se sale del redil, el Señor va por ella y la trae de regreso. Versículo 6, desde el 5 nuevamente. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Arrepentimiento. Vamos a Santiago capítulo 5, por favor. Santiago 5, versículo 19. Santiago 5, 19 nos dice nuestro Señor en su palabra bendita: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vean qué escritura tan más clara. Yo creo que todos la entendemos, ¿no? Aquí no habla de que si alguno de los hermanos de la iglesia se fue por cualquier causa, lo encontramos por ahí en una cantina o supimos que anda en adulterio, en fornicación. Aquí no dice que lo juzguemos, ¿verdad? Aquí no dice que lo condenemos. Aquí no dice que aquí no te puedo ya dar la entrada. Tú has pecado, supimos de tu caída, aquí no te podemos recibir. ¿Podemos hacer eso? ¿Qué dice la Escritura? Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, júzgalo irremediablemente, que reciba la horca. Así hay hermanos en Cristo que juzgan, que condenan. ¿Acaso nosotros también somos hechos de carne y podemos también caer? Porque así lo dice el libro de Gálatas, que a algún hermano que esté haciendo las cosas mal, nosotros espiritualmente, en amor, debemos de amonestarlo, considerándonos a nosotros mismos, porque también nosotros podemos caer. Y si nos consideramos a nosotros mismos, entonces no hay juicio, no va a haber juicio ni condena para aquel hermano, sino en amor amonestarlo para que regrese. Y estar orando por él, La Escritura es muy clara. Y se goza muchísimo mi Señor Jesucristo si hacemos que uno que se deslizó por un momento regresa al redil de las ovejas. Tan se goza mi Señor que dice en el versículo 7 de Lucas 15, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo cuando algún perdido, alguno que se deslizó, alguno que se fue al mundo, regresa a el Señor. ¿Sí?
Versículo 8, nos habla la Escritura de la parábola de la moneda perdida. ¿Sí? Y dice la Escritura, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Quiero explicar que una dracma, ¿verdad?, es una moneda. Es una moneda, y que esta mujer tenía 10 dracmas. Tenía 10 dracmas. Se le pierde una. Generalmente cuando nosotros tenemos ahí cambiecito para el de la basura, ¿no? Ahí lo tenemos y de repente se nos cae una moneda al piso. Ay, de repente decimos, bueno, luego la busco. Luego la agarro, luego la tomo. Y despreciamos esa monedita, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Para esta mujer que tiene 10 dracmas, Lucas 15:8, para esta mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Pero uno puede decir, bueno, pues es una monedita, hombre, no pasa nada. Se me perdió esa moneda, después la encuentro. Pero vean la importancia de esta mujer que si perdió una de 10, hace todo lo posible por encontrar esa dracma. ¿Quién es la mujer en esta parábola? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa mujer que tiene esas 10 dracmas, y si pierde esa dracma, dice que no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Esa lámpara que enciende esa mujer, o sea, el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Porque dice la palabra, ¿verdad? Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, esa mujer que tiene esas 10 dracmas y se le pierde una, enciende la Escritura, manda la Escritura como lámpara para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, como dice la palabra, para recuperar esa moneda perdida, que representa esa moneda perdida a un pecador, que representa esa moneda perdida a alguien que estuvo dentro del redil y que se fue, que le gustó más el mundial y que los partidos que están muy buenos y que acá pues me voy al mundial. Pero si se sale de la cobertura del Señor, le pasan cosas malas. Le empiezan a suceder situaciones que no contemplaba. Entonces, esa mujer hace todo lo posible por encontrar esa dracma. Que la dracma es esa persona que se salió de la cobertura, se salió del redil, se salió de la iglesia. Pero esa mujer, que es el Espíritu Santo, va y con la lámpara, que es la palabra de Dios, empieza a redarguir en el corazón a esa persona. Y dice la Escritura que la busca con diligencia hasta encontrarla. Vean la obra del Espíritu Santo. Ya vimos la obra del Hijo en la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? ¿Cómo opera el buen pastor con esa oveja que se perdió, pero que hace todo lo posible
ese pastor para que esa oveja regrese al redil. Y ahora vemos la obra del Espíritu Santo, cómo enciende la lámpara, y vean también que dice, y barre la casa, limpia la casa. Completamente estaba medio puerquecita, ya no trapeaba, ya estaba medio desordenada, ya los trastes ya no los lavaba. Espiritualmente, si uno se sale de la cobertura de Dios, tu vida empieza a cambiar, pero para mal. Andas desordenadamente en el Señor. Y dice la Escritura, barre la casa completamente, la lámpara que esa mujer tiene, y esa lámpara es la palabra de Dios que está volviendo a redarguir en el corazón a esa persona, entonces la está empezando a limpiar. Y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Aquí hay algo que me llama mucho la atención. En las dos parábolas, la de la oveja perdida, que ya vimos, y la de la moneda perdida, cuando encuentra el pastor a esa oveja y se la lleva en el cuello de regreso al redil, dice que se gozó y que invitó a todos sus amigos a casa. En Lucas 15:6 dice, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y en el versículo 15:9 dice, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, hace partícipe con los demás de ese gozo de que esa oveja o esa moneda fue encontrada. Porque he encontrado la dracma que había perdido. En las dos parábolas habla de que al encontrar a esa oveja o esa moneda, reúne a sus vecinos, reúne a sus amigos para que se gocen todos por la recuperación de esa oveja o de esa moneda. ¿Qué quiere decir la palabra con esto? El congregarse es muy importante. No dejéis de congregaos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Te sales de la cobertura y ya no tienes la bendición, ya no tienes la comunión. El Espíritu Santo, la unidad del Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Y recibimos el gozo, recibimos la paz, recibimos el consuelo. Y cuando hay buenas noticias y un hermano se levanta y es que fui bendecido por esto y por esto y por esto, toda la iglesia se goza. Y cuando, pues desafortunadamente hay noticias de que pues es que tenemos que orar, por ejemplo, por la hermana Leti, ¿no? Que estuvo malita, pues toda la iglesia en comunión oramos por ella. Toda la iglesia en unidad, y eso es la fortaleza de la iglesia, que todos nos gocemos, que todos nos apapachemos, que todos nos unamos en un mismo sentir. Qué importante es que nos congreguemos, que vengamos a los servicios, que estemos en la comunión, porque todos participamos del gozo y la unión del Espíritu Santo. Versículo 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Sí? Ya vimos la parábola de la oveja perdida, que es Cristo. La parábola de la moneda perdida es el Espíritu Santo. Vamos ahora a ver la parábola del hijo pródigo, que aquí habla del Padre. Como lo dije al principio, estas tres parábolas hablan de la Trinidad bendita de Dios, cómo trabajan los tres
para la restauración y la comunión de la iglesia. Para que si alguien se sale de la cobertura de Dios, tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo están, pero ahí totalmente atentos a que esa oveja perdida se regrese al redil. Vean el amor de Dios. Vean la misericordia del Señor. Y con esta parábola del Hijo Pródigo, que nos va a hablar del Padre, dice así la palabra. Versículo 11 también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, me estoy saltando algo muy importante, ¿sí? El versículo 12 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así, el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. ¿Le pueden decir a que se bajen, por favor? Aquí el hijo le pidió la herencia a su padre. ¿Qué hubo en el corazón de ese hijo para pedirle la herencia a su padre? Le dijo, para mí tú ya estás muerto. Para mí tú ya estás muerto. Dame la herencia que me corresponde. ¡Qué terrible! Está despreciando al padre, está desechando al padre, le dice, tú ya estás muerto para mí, dame lo que me corresponde. Espiritualmente esto representa al congregante que agarra, se sale de la cobertura de Dios y le dice al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no me interesa ya mi relación contigo, yo me voy al mundial. El padre le tuvo que dar su herencia, ¿verdad? Pero ¿con qué corazón el padre le da la herencia al hijo? Se sintió mal, ¿verdad? Se sintió triste, se sintió acongojado por el corazón del hijo. Versículo 13 dice el Señor, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Perdidamente. Imagínense ustedes, el hijo menor, pues estaba chico, ¿no? Un joven, chico, le das mucho dinero, ¿y qué va a hacer el joven? Me voy a Acapulco, me meto al Baby O, me meto a todo tipo de discoteca por allá y que las chicas me hacen así, pues me voy con una, me voy con otra. Me compro mi Ferrari para que dé 15 mujeres por kilómetro, ¿verdad? Cuando recorra, entonces imagínense a este hijo menor gastándose todo el dinero y viviendo perdidamente. Versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora, vean, a mí me llama la atención que dice aquí que cuando todo lo hubo mal gastado.
Cuando vivimos apartados de Dios, alejados del Señor, podemos administrar nuestro dinero malamente. El que conmigo no recoge, dice Cristo, desparrama. Podrán haber sus excepciones en el mundo, claro, de gente que sabe administrar su dinero y todo, pero al final de todos modos va a desparramar ese dinero, porque no le va a servir para comprar su salvación, que solo la da Cristo. Pero cuando tú vives bajo la cobertura de Dios, bajo, como lo vimos en el libro de Isaías, bajo el brazo, cargándome el Señor, yo soy su oveja y el Señor me carga en su brazo y me pone sobre su seno. Ahí está cada uno de nosotros. Si quiere estar aquí, ahí vivimos seguros. Ahí vivimos completamente en plenitud. Y nuestras finanzas, si le pedimos al Señor que nos ayude a administrarlas, van a ser administradas perfectamente, sin derrochar absolutamente nada. Porque nosotros somos mayordomos de los bienes que el Señor nos da. La palabra mayordomo en la Biblia significa administrador de bien. Entonces tenemos que administrar bien los bienes, el dinero que el Señor nos da. Este muchachito, imberbe, malcriado, se retira, se quita de la cobertura de Dios y empieza a malgastar su dinero. Y se quedó sin nada, porque vino una gran hambre, dice la Escritura, versículo 14, Lucas 15, 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Así pasa cuando nos salimos de la cobertura del Señor. Nos empieza a faltar. Versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, de aquella tierra, disculpen, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ustedes saben cómo es para un judío el estar cerca de un cerdo, ¿verdad? Es abominación, es algo terrible. Es un animal inmundo que lo dice el libro de Levítico, y para el judío era lo peor que pudo haberle pasado. Ahora yo tengo aquí escrito acerca de este versículo, dice la Escritura que se arrimó a los cerdos y estaba apacentándolos. Pero la frase "y se arrimó" habla de alguien que ya estaba completamente en la lona, como un indigente, como alguien que está totalmente, casi ya pidiendo limosna en las calles. Así terminó esta persona. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué terrible situación, porque yo me acuerdo lo que son las algarrobas. Es un alimento que obviamente los animales de labor, los animales que trabajan en el campo, los cerdos, es un alimento exclusivamente preparado para ellos. Un ser humano, al verlo,
Le da asco, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi papá tenía su fábrica de básculas y mi abuelito le daba de comer a la perra de ahí del negocio en una cazuela azul, me acuerdo. Y mi abuelito le ponía de todo, le ponía tortillas, le ponía arroz, le ponía pellejos, le ponía... Y yo lo veía eso y dije, ay, hijo, no inventes. Se me espantaba el hambre, ¿verdad? Se me espantaba el hambre. Y eso comía la perra. Imagínense, esto yo me lo imaginé ayer cuando estuve repasando el estudio de hoy. Qué terrible sería que al ver eso, mi grado de hambre hubiese sido tal al extremo que hubiera yo visto esa cazuela azul mezclada con infinidad de cosas que se veían aborrecibles, pero mi hambre ya era a tal grado que yo lo veía como un filete miñón. Imagínense a qué grado llegó este hombre que se salió de la cobertura del Señor, que dio por muerto a su padre, dame mi herencia, yo me voy. Ahora las algarrobas es una vaina azucarada y comestible de color castaño por fuera y amarillenta por dentro, la cual se da como alimento al ganado de labor. No quiero ni saber a qué olía eso, pero me imagino que yo si se los doy al rato de botana, ahí me lo van a dejar, ¿verdad? Dice el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Empieza a reflexionar, empieza a recordar las bendiciones que tenía con el Padre. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Versículo 16 dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, o sea, hasta eso, hasta ese grado llegó. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20, hablando de la apostasía, de lo que le cuesta a una persona salirse de la cobertura del Señor. Dice 2 de Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Si alguien que ya conoció la verdad, si alguien que sabe que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, si alguien que ya lo recibió con todo su corazón y su alma, se regresa al mundo, ¿verdad? Es peor ese estado, porque ya conoció la verdad y despreció, desechó la sangre del bendito Cordero de Dios que le dio vida eterna y salvación. ¿Sí? Regresemos a Lucas, por favor. El hijo menor, ¿verdad?, empieza a reflexionar, le empezó a ir tan mal
que se empezó a acordar de la casa de su padre, de las bendiciones que tenía bajo su cobertura. Y volviendo en sí dijo, versículo 17, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, dice, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Empezó a recordar cuánto disfrutaba de casa de su padre, cuánto disfrutaba de esas 3 comidas que tenía al día, cuánto disfrutaba de ese cobertor que tenía por la noche, viviendo y durmiendo con un techo. Empezó a recordar cómo tenía buena ropa, calidad de vida, pero saliéndose de la cobertura, empezó a vivir como un pordiosero. Y eso hace el pecado. El pecado destruye. El pecado confunde. Tú ya tenías una identidad. Tú ya tenías una seguridad en el Señor. Y cuando uno se retira y dice, Señor, para mí ya no existes, le empieza a faltar, empieza a tener inseguridades, empieza a tener problemas, empieza a tener inestabilidades. Pero bueno es acordarse de esas bendiciones y no quedarse ahí, sino actuar, accionar. ¿O no acaso mi Señor Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente para ir a meter 2 millones de personas a la tierra prometida? Josué pudo haber dicho, no, bueno, pues el Señor ya se lo prometió a Moisés, a mí también me lo prometió, pues que el Señor haga todo, ¿no? No. Toda la obra de Dios, en toda la obra de Dios, estamos incluidos ahí nosotros. Él quiere que nosotros participemos de su obra. Y que si caminamos con Él estrechamente en comunión, nosotros nos demos cuenta de esto precisamente, del carácter de Dios. Del carácter de Dios que es bueno, que es benigno, que es benevolente, que es amoroso, que es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Porque se duele del castigo, ¿no? ¿Cómo no se va a doler un padre de...? Yo me acuerdo cuando mi hijo se portó una vez mal, compré la varita de la corrección, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ahí en las librerías Maranatas, y a la hora de que le di, fueron 2 nada más. Pues me dolió el darle. ¿Cómo no le va a dar, verdad, tristeza y dolor a Dios al corregir a un hijo? Pero bueno, parece trillada esta frase, pero es por nuestro bien. Es por nuestro bien, ¿verdad? Porque Dios nos ama. Porque Dios quiere que todos nosotros, ¿verdad?, pasemos al arrepentimiento y vivamos en comunión con Él. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos pasen a salvación. Por eso el Señor a veces actúa como actúa. Aquí se acordó, ¿verdad?, este joven, y empezó a decir, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Empleó la acción. Josué empleó la acción. No dijo, si el Señor ya prometió que
nos dio esta tierra prometida, pues yo me siento nada más aquí, ¿verdad? En el monte Gerizim, y empiezo a ver cómo Dios echa a los cananeos de la tierra. No, tuvo que haber una acción de parte de Josué y de todas las tribus. Vean el trabajo en equipo, en conjunto, ¿para qué? ¡Fum! Para limpiar toda esa tierra que estaba llena de pecado. ¿Sí? ¿Qué debe de haber en nosotros para volver a una comunión con Dios? Acción, voluntad, querer hacerlo, porque está de por medio mi vida eterna. Está de por medio. ¿A dónde me voy a ir después de entregar esta alma y este espíritu? En Proverbios 28:13, Proverbios 28:13, dice nuestro Señor en su palabra: dice el Señor en su palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Misericordia. Ahora, ¿de qué prosperidad está hablando aquí? ¿Espiritual o material? Porque a lo mejor dicen, bueno, pues con razón no me llega el Ferrari que pedí al Señor. Prosperidad espiritual, ¿verdad? ¿Qué es la mejor? La prosperidad espiritual es mejor que la material. Totalmente. Cuando ya eres próspero espiritualmente, ya lo material ya no te importa. Ya no te importa. Porque ya ves y el Señor ya te cambió tu forma de ver las cosas. Tu visión de las cosas es completamente diferente. Y ahí ya también el Señor ya te ha quitado esa esclavitud que el mundo engancha con que cuánto tienes, cuánto vales. Y es hermoso. Podrán decir lo que quieran, ¿verdad? Ahí anda ese pobretón, o ahí anda ese con su carro que no lo cambia desde hace 20 años. Podrán decir misa si quieren, pero somos ricos en Cristo. Amén. Estamos precisamente los martes, ¿verdad? Ya te tocó, hermana Anita, el martes vimos la iglesia de Esmirna, hablándole a la iglesia de Esmirna que era pobre pero rica. Pobre material, pero rica espiritualmente. ¿Sí? Y es la mejor riqueza que debemos de tener. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, o sea, el favor de Dios. ¿Sí? Versículo 19 de Lucas 15, vamos para allá, por favor. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Es lo que el hijo estaba pensando decirle al padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Se dio cuenta de la gravedad del asunto, de pedirle la herencia a su padre. ¿Sí? Versículo 20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido al rechazo, al repudio, Vean el carácter de Dios. Vean el carácter del Padre. Renunciaste a mí. Me diste por muerto. Que sufra, que se lamente, y si viene,
nanay que lo perdono. No. Dice que el Señor fue movido a misericordia. Dios fue movido a misericordia y corrió. O sea que el que corrió fue el Padre, no el Hijo. Lo vio de lejos y fue por él. Y se echó sobre su cuello y le besó. Qué hermosura de Padre tenemos. Que lo único que busca en nosotros es nuestro bienestar. Ahí sonó como a eslogan de partido político, ¿verdad? Pero el único que sí verdaderamente busca nuestro bienestar es Dios Padre. Dios Padre. Y el Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Acabamos de ir a Proverbios, ¿verdad? Proverbios 28:13, donde dice la palabra del Señor que el que confiesa sus pecados va a tener misericordia. Y es lo que está haciendo aquí el Hijo, está confesando su pecado y le dice: Señor, perdóname, Padre, porque ya no soy digno de ser tu hijo. Se humilló, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer siempre, delante de Dios, humillarnos. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esta parte es importantísima, porque aquí habla de autoridad, de posición, de que antes eras un mendigo y ahora eres un hijo de Dios. De que antes eras un pordiosero y ahora eres un sacerdote real de Dios. ¿Qué hizo el Padre? Le sacó el mejor vestido. ¿Qué mejor vestido que el que nos va a dar el Señor? Vestido lino, fino, blanco y resplandeciente, que representa las acciones justas de los santos. ¿Qué mejor vestido que es? Ni el mejor diseñador que pueda tener el mundo, ¿verdad?, puede hacer un vestido tan hermoso como el que vamos a obtener nosotros cuando estemos con el Señor en gloria. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Imagínense con esos trapos todos horrendos, malolientes, hediondos. Les digo una cosa, así estábamos nosotros. Así estábamos nosotros antes de llegar a Cristo. Como trapos de inmundicia, dice Isaías, ¿verdad? Eran nuestros vestidos. Pero ahora el Señor nos ha dado el mejor vestido que cualquier ser humano pudiera tener. El vestido de las acciones justas de los santos. Un vestido blanco de lino y resplandeciente que vamos a tener en nuestras hermosas bodas con Él. Dice el Señor: pero el Padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El anillo en la mano derecha, el anillo representaba autoridad. Autoridad. El Señor, hermanos, desde que lo recibimos como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas, nos ha dado autoridad. Pero también, y lo más importante, nos ha dado identidad. Identidad. ¿Cuánta gente en el mundo viene a este mundo y no sabe ni para qué vino? Y así se la pasa. Es más, andan imitando artistas, andan imitando filósofos, andan imitando a gente del mundo para poder
tener o querer ser algo o alguien. Pero estás copiando la identidad de otra persona. Y eso es vano. Dios te da la verdadera identidad. Dios te da la verdadera posición como un hijo de Dios. ¿Sí? Cuando tú ya identificas la identidad que Dios te da, estás del otro lado. Ya sabes a qué vienes. Ya sabes por qué estás aquí. Cobra sentido totalmente tu vida. Mientras no tienes esa identidad, ahí andas de aquí para allá. Es más, andas hasta con psicólogos, andas con psiquiatras, porque no te hallas en tu vida. No, es que no debes de ir para allá, debes de ir aquí. Aquí es donde debes de ir. Y aquí todas tus dudas se te van a disipar. Porque solo Cristo Jesús te hace estar completo. Lo dice Colosenses capítulo 2. Por eso ese anillo en su mano es muy importante, porque ya te da posición, ¿verdad? Soy hijo del rey. Y no somos hijos de rey. Amén. No somos reales sacerdotes de Dios. Y eso te da seguridad. En un mundo caído, exactamente, incierto. Y es hermoso. Es hermoso vivir así. Luego dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Esto es un símbolo de la abundancia de la salvación. ¿Sí? Vas a vivir abundantemente en Cristo Jesús. Espiritualmente hablando, claro. El gozo, la paz, la comunión con el Señor, diario la vas a tener. Y eso es maravilloso. Juan 10:10 dice que Cristo viene para darnos vida, y vida en abundancia. Agarren ese versículo, pónganlo, escríbanlo, pónganlo en su vitrina. Juan 10:10, el enemigo vino a robar, a matar y destruir. Eso es lo que hace el enemigo. Por eso el mundo está así, muerto, porque robó salvación, ¿verdad? Y robando la salvación, tiene muerta a la gente. Y matando a la gente, la destruye, porque las manda al infierno. Por eso dice nuestro Señor en ese versículo, en Juan 10:10, el enemigo vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Yo vengo para que tengan vida, y vida en abundancia. Cojamos ese versículo, porque todas las promesas son nuestras. Juan 10:10. Ayúdame, Señor mío, a tener esa vida en abundancia aquí en la tierra. Obviamente allá en el cielo vamos a tener esa vida en abundancia. Pero desde aquí el Señor nos da esas probaditas de su gloria y dice, wow, Señor mío, si así siento aquí, con este cuerpo que me estorba para alabarte plenamente, imagínate cómo va a ser en el cielo. Totalmente. Una vida llena, plena, de gozo, de paz, de armonía, de comunión. Vean en estas tres parábolas, ¿verdad?, cómo tanto Cristo, que es personificado en la parábola de la oveja perdida, que recupera a esa oveja y se gozan todos. Como en la parábola de la moneda perdida, el Espíritu Santo, ¿verdad?, que vino el Espíritu Santo a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es el que está haciendo la obra también para convencer al mundo del pecado. Y cómo por medio de esa lámpara que es la palabra de Dios encuentran esa dracma y la vuelve esa mujer a incorporar con las 10 más. Como el Espíritu Santo también, ¿verdad?, trabaja para recuperar al caído. Y como en la parábola del hijo pródigo, que el hijo pródigo, que la palabra pródigo significa
desperdiciar, disipar, deshacer. Ese hijo pródigo que disipó sus bienes, habla de que ese hijo menor para el padre ya estaba muerto, pero aún así el padre, en su misericordia, si vuelve el hijo a pedirle su ayuda, el padre es fiel para levantarlo y para volverle a dar su identidad, porque hasta le pone nuevamente el anillo. Vean esa Trinidad bendita de Dios obrando al favor del ser humano para que el ser humano, ¿verdad?, tenga vida eterna y salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Levantémonos, por favor.